First Age. In the first battle, when the shadows first lengthened, one stood, burned by the embers of Armageddon, his soul blistered by the fires of hell, and tainted beyond ascension. He chose the path of perpetual torment. In his ravenous hatred, he found no peace, and with boiling blood, he scoured the umbral plains, seeking vengeance against the Dark Lords who had wronged him. He wore the crown of the Night Sentinels, and those that tasted the bite of his sword named him. Cualquier fan del género Daikaiju sabe que este se divide en eras, en el caso de Godzilla, iniciando con la era Showa, que abarca desde el 54 hasta el 75, la era Heisei, del 84 hasta el 95, la Millennium, del 99 hasta el 2004 y la Reiwa, del 2016 hasta la actualidad. Cada una posee un tono distinto, siendo la Showa más humorística, la Heisei teniendo un tono más serio, la Millennium siendo más experimental y la Reiwa, que posee características de las anteriores, pero se enfoca principalmente en las críticas sociales. Para quien pregunte, el Monsterverse no entra en esta categoría, porque es creación de Legendary, no de la Toho, y sería confuso que existan dos eras simultáneamente. Hago referencia igualmente a la era Heisei, que va a consistir en una serie de cómics de la mano de la editorial IDW, y por ende no tendrá nada que ver con la era Reiwa. Es el universo cinematográfico de Godzilla y Kong, hecho por Legendary Studios el 2014, con 5 películas, novelas gráficas, 2 series, una decente y otra horrible, cómics y un videojuego. Surgió porque luego del desastre de Godzilla 98 las productoras estadounidenses habían comprendido el enorme potencial de esta franquicia, dejando atrás la idea de que Godzilla era un personaje poco serio. Pese a mostrar monstruos originales, también pudimos ver a Mothra, Rodan, Ghidorah y Mechagodzilla, aunque se tenía planeado incluir otros kaijus clásicos. Esto no sucedió por razones que ya mencionaré, y hay gente que quiere ver a Space Godzilla y a Destoroyah, pero esto difícilmente sucederá porque todas las pruebas que apuntaban a la aparición de Space fueron desmontadas, y si Destoroyah aparece sería una tremenda decepción, porque ya le quitaron su trasfondo y su razón de ser, y si llega a aparecer será por la insistencia de los fans, y no porque realmente pueda aportar algo. Un detalle positivo del Monsterverse es que este revitalizó la saga e hizo que la Toho apostara por el radioactivosaurio nuevamente. La habilidad más característica de Godzilla, que posee en casi todas sus encarnaciones, con algunas variantes, siendo su principal mecanismo de defensa en contra del armamento militar y otros kaijus, consiste básicamente en expulsar un rayo de industriales cantidades de energía atómica por la boca. En su primera aparición era un gas radiactivo, para luego volverse el característico rayo. En la era Heisei tuvo un aumento en su poder destructivo. En Godzilla 2000 vs Megaguirus posee un aliento con propiedades incendiarias. En Final Wars mostró un aliento igual de poderoso que el Heisei. El aliento de Shin Godzilla lo lanza por la boca, la espalda y la cola. En la trilogía anime este se proyecta desde su campo electromagnético. Godzilla en su estado termonuclear lanza un pulso de calor, y en su estado Evolved su aliento rosado es 20 veces más potente que el normal. Super Godzilla lanza su rayo del abdomen. Para finalizar hay 3 versiones que escupen fuego: Zilla, Godzilla de Hanna-Barbera y Chibi Godzilla.
Ya es de conocimiento público que la principal fuente de poder de Godzilla surge a causa de la energía nuclear, debido a que en algunas versiones, principalmente en la Heisei, esta energía ha servido para aumentar su tamaño, poder, y añadir nuevas habilidades al repertorio, habilidades de las que hablaré más adelante, haciendo alusión que pese a la mala imagen que tenía la energía nuclear, que si bien en manos de irresponsables puede generar destrucción, también podía ser utilizada para el beneficio de la humanidad, explicando así el cambio de Godzilla de villano a héroe. Un video de muy buena calidad, que hace referencias a ambas franquicias, desde las más simples hasta otras más desconocidas, y que no da favoritismo a ninguno de los dos, sino que muestra cómo cada uno se defiende ante los comentarios del rival. Sin ninguna duda Epic Rap Battles of History hizo un excelente trabajo como es costumbre, sin ninguna duda es el mejor rap que ha habido entre estos dos iconos. Este es todo un caso a tratar. En el momento en que TriStar tuvo los derechos de Godzilla, no perdieron el tiempo y empezaron a trabajar en una película, luego de una serie de eventos de los que hablaré más adelante. Cuando el proyecto quedó sin director, se consiguió a Roland Emmerich para hacerse cargo. Este tipo, al tener la percepción de la realidad completamente alterada, y al no entender por qué Godzilla es un personaje icónico, decidió cambiar por completo el diseño, habilidades, origen, y pensó que eso sería bien recibido por la gente. El denominado Zilla fue una completa calamidad para los fans y se ganó su total desprecio. El cambio fue tan drástico que se sentía como un personaje totalmente ajeno. Se ganó ese apodo para que quede registro de que no tiene punto de comparación con el rey de los monstruos. Actualmente Zilla es más querido porque ahora en sus apariciones en los cómics no se intenta que aparente ser algo que no es. Igual que cualquier personaje de la cultura pop, Godzilla ha tenido una vasta cantidad de referencias, ya sea en series, películas, videojuegos y demás, tantas que desconozco si exista un vídeo que las abarque todas. De cualquier forma, hay varios que muestran muchas de estas. Mi favorita personal sería esta referencia en Los Simpson. Son películas producidas por Toho y animadas por Polygon Pictures, entre 2017 y 2018, se trata de un futuro en el que todos los kaijus de la Toho aparecen en distintos países y causan destrucción, lo típico. Luego Godzilla mata a los reales, la humanidad se ve obligada a huir, regresando 20.000 años después y descubriendo que Godzilla se había adueñado del planeta, y la humanidad se empeña en destruirlo. Aunque suene interesante, la verdad, resulta decepcionante. De primeras, los personajes no son memorables en su mayoría, el protagonista es cagada, este Godzilla carece de personalidad y es más una herramienta argumental que otra cosa. Esta trilogía es el mayor ejemplo de que las reglas que arraigan a Godzilla pueden arruinarlo si no son bien usadas. La banda sonora es muy buena, el mensaje en contra del progreso no queda claro hasta el final, porque antes de esta solo vemos a Godzilla atacando a la humanidad sin saber por qué, pues sus motivos no se explican, haciendo que no empatices con quien se supone es el bueno. What the fuck is that thing? Fue la historia más popular en lo que se refiere al terror analógico relacionado con Godzilla. Sigue la premisa donde el actor de Godzilla por ninguna razón se fusiona con el traje, enloquece y se vuelve un asesino, y lo mismo pasa con los demás actores. Honestamente, el detalle más desagradable relacionado con este proyecto es que manche la imagen de Haruo Nakajima, pero se puede medio entender por qué quizás el creador en su ignorancia desconocía al respecto. Lo que no se puede entender en lo absoluto es que la gente que vio esto pensó que estaba basado en hechos reales. Posteriormente el fandom de Godzilla estaría podrido de escuchar a estos ignorantes decir tremendas barrabasadas, y algunos no tuvieron mejor idea que desquitarse con el ARG y con el creador de la historia, cosa que fue igual de estúpida, porque él no tuvo la culpa de que la gente creyera lo primero que escucha, y en resumen, a causa de la gente ignorante y la gente tóxica, el creador tiró la toalla y abandonó el proyecto.
Es un creepypasta escrito por Cosvidad y publicado en el foro de Boglich del 23 de abril al 4 de diciembre de 2011. Abarcando 8 capítulos y acompañada por cientos de capturas de pantalla, la historia se centra en un cartucho del juego Godzilla, Monster of Monsters. Poseído, que es jugado por el personaje principal Sakari, desde cuya perspectiva se cuenta la historia mientras recuerda su experiencia jugando el juego una noche. En particular, presenta muchos monstruos Toho nuevos que no aparecieron originalmente en el juego junto con versiones not muy deformadas de los jefes originales. También presenta una gran variedad de monstruos enemigos originales, como Red, el antagonista principal de la historia, que finalmente se revela que tiene una profunda conexión personal con Zack. Objetivamente, los sprites de los kaijus están muy bien y el diseño de algunos escenarios y monstruos originales como Solomon son geniales, pero la historia se alarga demasiado y no es interesante, sin mencionar que no cumple el punto central de una creepypasta, no genera terror ni incomodidad ni nada. Parece que las intenciones del creador al hacer esta historia eran otras. Es posiblemente el creador de contenido hispanohablante más conocido relacionado con el Kaiju Eiga, formando parte de la comunidad por más de 13 años, en un inicio utilizando Loquendo en sus videos. Probablemente fue en ellos donde muchos lo conocimos, actualmente ya utilizando su voz, analizando cada versión de Godzilla, cada Kaiju, los proyectos cancelados, las series y filmes más recientes, curiosidades, entre otras cosas, incluso hizo un iceberg que sirvió de inspiración para un creador de contenido muy querido por la comunidad. Es el cómic más conocido del personaje, desgraciadamente no es por algo bueno, debido a que su popularidad surgió por poseer la supuesta versión más poderosa de Godzilla. Aquí podría pararme a explicar sobre eso, pero no quiero desviarme del tema ni alargar el video. A resumidas cuentas, la historia consiste en que luego de la destrucción del planeta, debido a una legendaria pelea entre Goji y Space, este primero terminó cayendo en el infierno, donde se enfrentó a sus colegas de laburo endemoniados, mientras de manera insistente el diablo y Dios intentaban que Godzilla se una a ellos, pero a él no le interesaba porque solamente quería volver a su rancho. Al final el rey se acaba enfrentando y matando al diablo con el aspecto de Space Godzilla y matando a Dios por estar estorbando para volver a la tierra triunfante una vez más. Ciertamente se comprende por qué se volvió tan popular, ya que ver a Godzilla enfrentando criaturas infernales es algo que mucha gente no esperaba ver. Es el arma definitiva contra Godzilla, creada por el Dr. Serizawa, tuvo su primera y única aparición relevante en 1954, donde el mismo Serizawa, sabiendo que su creación no debe salir a la luz de ninguna manera, termina quemando las instrucciones para crearla y usando el único ejemplar existente para matar a Godzilla, y asimismo, Serizawa tomó esta decisión porque sabía que hacer público su descubrimiento haría que los ejércitos del mundo intenten replicarla, lo que causaría más destrucción y muerte, y, por ende, sería tanto más peligroso que el propio Godzilla. También tuvo apariciones menores en las películas, cómics y videojuegos, la más importante siendo en Godzilla vs. Destoroyah, cuando Kesakulhuin creó el microoxígeno inspirado en el trabajo de Serizawa, con el objetivo de evitar el colapso de Godzilla, pero involuntariamente dando origen al villano. Es la productora de cine que dio origen a Goji. Se fundó el 8 de agosto de 1932, se enfoca principalmente en hacer películas de kaijus, trabajando en ese género casi en su totalidad. Sin ninguna duda fue la Gran G quien catapultó a este estudio al éxito, porque ellos supieron casi siempre cómo manejar correctamente a este personaje y cuándo rotarlo entre ser bueno, ser malo, ser cómico o aterrador, pues por mucho que no lo parezca, Godzilla puede ser utilizado en una infinidad de conceptos más allá de los que cualquiera podría pensar, pero si hay alguien más a quien agradecer sería a
Estas personas fueron quienes crearon a Godzilla y toda su mitología. Tomoyuki Tanaka fue el productor a quien se le ocurrió usar como tema central el pánico por las armas nucleares. Eiichi Tsuburaya fue quien creó la técnica del suit edición para abaratar costes y ahorrar tiempo, y Shiro Honda fue quien decidió dirigir la película, pese a lo ridícula y extraña que sonaba la idea. Akira Ifukube fue quien nos deleitó con la memorable banda sonora, incluyendo el tema principal, y por último Haruo Nakajima fue quien encarnó a esta poderosa y temible criatura durante las 12 primeras películas, a pesar de las dificultades que suponía. Sin ninguna duda estos caballeros fueron quienes crearon al monstruo más icónico de la industria cinematográfica, a pesar de que ya no se encuentran entre nosotros. Su legado seguirá vivo por crear al único e indiscutible rey de los monstruos. Esta técnica consiste en hacer que los kaijus mostrados en pantalla fueran actores introducidos en trajes y usando maquetas para que se vean gigantes. La razón de su existencia se debe a que vendría a ser mucho más sencilla y barata que recrear los monstruos a base del stop motion, que en aquella época era la única técnica para darles vida a tales criaturas, pero era muy cara, así que cambiar movimientos lentos pero precisos por un estilo mucho más libre evitaría un enorme gasto de tiempo y dinero, se volvería la regla primordial para quienes quisieran producir alguna película o serie live action de este género hasta la llegada del CGI. Es una serie de animación plenamente para público infantil coproducida por Hanna-Barbera Productions, Toho y Benedict Pictures Corp., que duró solamente 2 temporadas con 26 episodios. Esta serie nos cuenta las aventuras de Godzilla, su sobrino Gotsuki y un grupo de humanos que recurren a Godzilla para enfrentar otras criaturas. En esta serie el rey de los monstruos sufrió varios cambios al ser de tonalidad verde, escupir fuego, lanzar rayos de los ojos, tener espinas dorsales puntiagudas y era el Godzilla de mayor tamaño en aquella época, llegando a los 122 metros de altura. El parentesco de Godzilla con Gotsuki es dudoso, pues nunca se menciona si Godzilla tenga hermanos, así que podría ser adoptado igual que Minilla. Por otro lado tenemos Godzilla, la serie producida por Columbia TriStar Televisión en el 98, la cual se sitúa después de la película del mismo año. Nos muestra las aventuras de la única cría sobreviviente de Godzilla, enfrentándose contra otros kaijus como un robo King Kong, contra su progenitora reconstruida con implantes mecánicos, con una dragona de Komodo llamada Comoditrax que termina siendo su pareja, entre otros. Esta serie igualmente duró 2 temporadas, pero en este caso con 40 episodios en total, además de apuntar a un público de adolescentes porque trata temas más interesantes como por ejemplo el ecoterrorismo. En el estado de Illinois anualmente se celebra esta convención enfocada en las franquicias cinematográficas del género kaiju, en donde se proyectan películas, se presentan paneles, concursos, se llevan a cabo desfiles de disfraces, concursos de arte, además de competencia de modelos, torneos de videojuegos, competencia de películas. Suelen invitar a actores, directores y técnicos de efectos especiales que hayan trabajado en alguna franquicia de kaijus. G-Fest es organizado por Daikaiju Enterprises y la revista G-Fan, y recientemente cumplió su 30 aniversario. Chibi Godzilla Rights Again es una serie de televisión infantil animada y dirigida por Taketo Shinkai, quien la coescribió con Yuki Okawa. Financiada por Toho con animación de Pay in the Sky Incorporated. Es la segunda serie basada en el personaje Chibi Godzilla de Chiharu Sakazaki, después del programa web de 2 temporadas I'm Home. Chibi Godzilla. La serie está protagonizada por las voces de Jun Fukuyama, Yoshitsugu Matsuoka, Takuya Eguchi y Rie Takahashi. Cada episodio tiene una duración de 2 minutos y 40 segundos. La sinopsis de la primera temporada relata cómo un día, Chibi Godzilla, que vive en la isla de los monstruos, encontró a Chibi Mechagodzilla varado en la orilla. El encuentro de la pareja da inicio a una vida cotidiana más allá de la comprensión humana para estos monstruos chibi con abundantes personalidades.
El próximo Godzilla, que todo el mundo ha estado esperando, es una serie de animación de corta duración para televisión que nadie esperaba. Con un elenco de actores de doblaje estelares, la serie retrata la vida cotidiana demasiado relajada de los pequeños monstruos super excéntricos. ¿Podrá Chibi Godzilla convertirse en un gran monstruo como su padre, Godzilla? Prepárense para el impacto del entretenimiento de monstruos del tamaño de un bocado. Son los 5 kaijus más populares de la franquicia, que han aparecido en cada una de las eras hasta la fecha, siendo estos Godzilla, Mothra, Rodan, King Ghidorah y Mechagodzilla. Pobre Andirus, ni siquiera con ser el primer contrincante logró tener tal honor. Cabe mencionar un detalle curioso, y es que parece que están excluyendo disimuladamente a Rodan de este grupo, porque en la trilogía anime todos los demás aparecen menos él, quien ya se encontraba muerto, aunque esta no importa mucho. Por otro lado, en el Monsterverse este solo aparece en una película con una insulsa participación, y luego desaparece para nunca volver. Dejo el dato para que lo piensen. Son las novelas de la trilogía anime, escritas por Renji Oki, publicadas por Kadokawa el 25 de octubre de 2017 y 2018, que fungen como precuela de las películas, explicando qué fue de los demás kaijus, por qué los humanos se fueron del planeta, y cómo ni siquiera la unión de ambos bandos pudieron contra el botánico más pacífico, o por lo menos ese es el caso con las primeras 2 novelas. Las demás, escritas por Takahiro Okura, cuentan los sucesos de la segunda y tercera película con algunas diferencias, como que fueron los Exif quienes sabotearon a Mechagodzilla tanto antes como después de los 20.000 años, evitando que cumpliera su misión, evidentemente con el objetivo de que los humanos se decantaran por hacer el ritual para que Ghidorah aparezca y consuma el planeta, pero fuera de esos detalles son básicamente lo mismo. Ni idea de por qué hicieron 2 novelas que cuentan la misma historia. En fin, mejor centrémonos en las precuelas. La verdad, a estas novelas les sobra creatividad, porque hay que tener mucha para desperdiciar a todos los kaijus del roster, incluso algunos olvidados por Dios, como Gesora, Camoebas, Ganimes, Odako, el Grifón, Gorosaurus, Baragon, Varan, King Caesar, Megalon, Dagara, Dogora, Daikondoru, Titanosaurus, Maguma y Monster X. Es trágico ver tanto potencial desperdiciado, salvando algunas muy escasas excepciones como Batra y Gaigan, quienes fueron los únicos que dieron un buen espectáculo. Castle Bravo es el nombre clave de la mayor explosión nuclear realizada por los Estados Unidos durante la Operación Castle. La bomba, de tipo termonuclear, medía 4,56 metros de largo por 1,37 metros de diámetro. Castle Bravo fue detonada el 28 de febrero de 1954, y tuvo una potencia de 15 megatones, más de 3 veces el rendimiento estimado en su diseño. Esto dio lugar a una contaminación radiológica que se extendió a las islas cercanas, incluyendo los habitantes y los soldados de Estados Unidos estacionados allí, así como un barco de pesca japonés, Daigo Fukuryumaru, o Lucky Dragon 5, el cual, debido a ser víctima de la contaminación provocada por la Operación Castle, desencadenó que a Tanaka se le ocurriera la creación de Godzilla como personificación del miedo por las armas nucleares, pero profundizaré en esto más adelante. Es un kaiju bastante conocido por su desafortunado historial, tiene el dudoso honor de ser quien ha sido descartado en mayor número de ocasiones, es un cambiaformas que originalmente alternaba entre un dragón, un simio, y un pez, para luego combinar a los 3. Se tenía planeada su aparición en la resurrección de Godzilla, en 1980 y 1983, en Godzilla 3 de 1990, después se planteó que fuera el antagonista en 3 proyectos llamados Mothra vs. Bagan, donde tendría 2 formas, dragón y demonio. Este proyecto cambió a Godzilla vs. Bagan, que posteriormente se volvió Godzilla vs. King Ghidorah, fue descartado en la versión temprana de Godzilla vs. Destoroyah, y por último se canceló
canceló su aparición en Yamato Takeru 2, la secuela no realizada de Yamata no Orochi, luego de aparecer en 2 videojuegos no muy buenos. Bagan por fin debutó en un episodio de Godziban. Una curiosidad es que Bagan es el kaiju favorito de Tomoyuki Tanaka, así que podemos estar seguros que tiene un amigo en el cielo. Ya mencioné las intenciones tras la creación de Godzilla, pero ahora es momento de profundizar más en este aspecto, pues tras las pruebas nucleares causadas en Hiroshima y Nagasaki, que simbolizaron el final de la guerra en el 45, muchos japoneses supervivientes habían quedado traumatizados. Al carecer de una cifra exacta, se cree que hubo 110 o 210 muertes y ambas ciudades habían quedado devastadas. Entonces Tomoyuki Tanaka, al ver cómo sucedió el bombardeo a estas ciudades junto con la Operación Castel y el Lucky Dragon 5, fueron el detonante para que tuviera la idea de plasmar la destrucción y muerte que puede causar la energía nuclear si es usada para fines egoístas, además de mostrar la catástrofe como una responsabilidad compartida entre todos los involucrados, sin exonerar a Japón de su culpa. Las condiciones que se experimentaban dentro de los trajes eran todo menos agradables, pues eran en extremo pesados. Al no tener un sistema de ventilación, estaban expuestos a un calor infernal llegando al punto de desmayarse. Había posibilidades de que el actor se ahogase luego de adentrarse en el antiguo estanque del Atojo, el cual no era precisamente higiénico, sin contar los dolores de espalda al tener que llevar puesto un traje que rozaba los 100 kilos, aunque los actores recuerden con cariño cuando trabajaron en la saga, sin ninguna duda los malos ratos que pasaban en los trajes no serán recuerdos tan agraciados, y eso que aún no he mencionado los accidentes que experimentaron. El nombre original de Godzilla, Gojira, se inspiró en la combinación de las palabras Gorira y Kujira, lo cual es una forma perfecta para describirlo, al ser gigantesco, monstruoso, acuático y terrestre al mismo tiempo, por lo que es una buena combinación de palabras, aunque nadie se esperaría que Godzilla tomó de inspiración cualidades de gorila y ballena, para pensar. Godzilla recibió la ciudadanía japonesa como residente especial del distrito de Shinjuku, en Tokio. Se le otorgó la ciudadanía por promover el entretenimiento, cuidar el barrio de Kabukicho y atraer turistas de todo el mundo. Se le hizo una ceremonia oficial para entregarle su certificado de residencia. En el documento de identidad consta que Godzilla nació el 3 de noviembre de 1954, fecha de lanzamiento de la primera película. El 29 de noviembre del 2004, se le fue otorgado a Godzilla una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en su 50 aniversario y se le honró su retiro con el estreno de Final Wars, declarando el 29 de noviembre como el Día de Godzilla. Por último, el actor Tsutomu Kitagawa se puso el traje para recibir el premio junto con el productor Shogo Tomiyama. En el 62, luego de la producción de Godzilla vs. King Kong, empezaron a surgir rumores de un final alternativo. Antaño se creía que King Kong ganaba en la versión americana del filme, sin embargo se comentaba que en la japonesa el ganador era Goji, pero solo se trató de un mito falso porque en ambas versiones el simio se alzaba con la victoria porque Godzilla seguía siendo el principal antagonista, así que si se hubiera hecho ese supuesto final este no formaría parte del canon. Esta creencia surgió porque ambas versiones tienen diferencias, así que alguien se inventó un falso desenlace para ver cómo ardía Troya. Son escenas de Godzilla vs. Gigan donde decidieron hacer que Godzilla y Anguirus se comuniquen con globos de texto, lo cual es muy gracioso, pero, en el doblaje estadounidense no bastando con esto, les dieron voces, esto haciendo que dichas escenas sean aún más cómicas, lo cual se nota que fue con toda la intención debido al tono de voz, además que la voz de Anguirus muestra perfectamente la molestia del actor al tener que caminar a 4 patas por el agua. Cosas de este estilo solo podían suceder durante la era dorada.
Era un actor canadiense conocido por aparecer en las series Perry Mason y Ironhide, pero lo que nos concierne es que también apareció en la versión americana de Godzilla del 54, pero lo interesante es que al ser un actor de renombre, cuando trabajó en esta demostró mucho respeto y fue completamente fiel al decidir no eliminar casi, por no decir nada del largometraje original, quedando maravillado luego de verlo y dando su respeto a los involucrados. Fue gracias a él que Godzilla se volvió tan conocido en esas partes del mundo. Además de eso, Burr luego de 30 años decidió volver, apareciendo en la versión americana de Godzilla del 84, teniendo el mismo valor por el filme que estaba adaptando, así que en paz descanse Raymond Burr, y gracias por saber valorar este tipo de filmes. Es un personaje de la era Heisei, apareciendo desde Godzilla vs. Biollante hasta Godzilla vs. Destoroyah, siendo el personaje más recurrente de la saga apareciendo en 6 películas. Ella posee poderes psíquicos los cuales usa en varias ocasiones, intentando controlar mentalmente a Godzilla sin éxito, y formando parte de la G-Force. Luego creó un vínculo con Godzilla Jr. en Godzilla vs. Mechagodzilla 2, al final decide dejarlo que se fuera con su padre. Además de las películas, también tuvo una aparición en Godzilla Legends, donde se hacía cargo de una escuela de niños psíquicos. Es un proyecto cancelado de la mano de TriStar, planeado para salir entre 1999 y 2000 como parte de una trilogía dirigida por Roland Emmerich y Dean Devlin, que contaría la historia de Silla Jr. que se enfrentaría a una termita kaiju llamado Reina Per, mujer de la vida galante. En Australia, Emmerich y Devlin abandonaron el proyecto luego de que la película previa fue un desastre, así que la historia continuó en la serie, lo cual, honestamente, es mejor. El origen de este querido mecha es muy interesante. En una campaña de diseño de monstruos realizada por Seiyu, copatrocinada por Toho y Tsuburaya Productions, llamada Children Future University en 1971, los niños que enviaron sus diseños fueron invitados al programa Kokinki Katsura's Afternoon Show, donde se reveló que el diseño ganador aparecería en la próxima película de Godzilla. El ganador fue Masaaki Sano con su diseño llamado Red Alone, aunque contó con otros 3 nombres. El traje que se inventó tenía un muy vago parecido al diseño original, además de que lo convirtieron en un mecha, cambiaron casi todo conservando solamente el aspecto del torso, resultando en el nacimiento de Jet Jaguar. Aquí podemos ver los primeros conceptos. En 1992 Toho le otorgó los derechos de Godzilla a Sony Pictures Entertainment para hacer una película estadounidense. El encargo fue asignado a TriStar Pictures, con Terry Rossio y Ted Elliott como escritores. Cuando el guión estaba completo en 1994 era momento de buscar director. El guión llamó la atención de Ian Devon, quien era un gran fan del personaje, así que parecía el director ideal, pero los problemas con el presupuesto no tardaron en llegar. El guión de Rossio y Elliott estaba entre los 140 y 180 millones, intentaron reducirlo a los 120 millones, Devon dijo que se podría hacer con solo 100 millones, pero nunca logró llegar a un acuerdo con Sony. Aunado a esto, debido a la difícil situación, el estudio estaba intentando modificar el guión a su antojo, porque lo que quería Sony era americanizar a Godzilla en todos los aspectos para complacer al público estadounidense. Así que luego de infinidad de quejas por parte del estudio, finalmente Devon decidió retirarse del proyecto al ver cómo su visión distaba mucho de lo que Sony tenía en mente, dejándolo en el conocido Development Hell. A posteriori, como necesitaban un director, consiguieron que el dúo dinámico, Roland Emmerich y Dean Devlin, se encargaron del proyecto. Luego que lo hayan rechazado en el pasado, el resto es historia. Para resumir, acabaron entregando la denominada peor versión de Godzilla en aquella época, pues al igual que Sony, no habían entendido a Godzilla y todo lo que este representa. Para quienes tengan curiosidad de saber de qué trataba este proyecto, de los problemas por los que pasó y del kaiju con el que Godzilla se enfrenta, el Grifón, les recomiendo ver el video de La Oreja Bastarda, que narra con lujo de detalles sobre esta película cancelada.
Es una serie del género Kaiju creada por Toho en 1973, con 26 capítulos en total. Una raza alienígena llamada Garogas quiere gobernar la Tierra con su ejército de Kaijus. La familia Son se opone a ellos tras la destrucción de su planeta. Ellos poseen un gran arsenal de armas para destruir a los Garogas, pero la mayor arma es que el hijo mayor, Hikaru, se puede transformar en un gigante llamado Son Fighter. Al ser propiedad de Toho, era imposible que no hiciera aparición su Kaiju estrella, apareciendo en 5 episodios en los cuales asistió a Son Fighter a pelear con otros Kaijus, incluyendo al mismísimo King Ghidorah y Gigan, quienes fueron capturados y controlados por los Garogas. La aparición de estos tres confirma que esta serie forma parte del canon de la era Showa de Godzilla. Es un juego para la Play 4 del género supervivencia, RPG, acción y aventura, desarrollado por Gran Sella, publicado por Bandai Namco el 19 de octubre de 2017, en él aparecen criaturas de Gamera, Ultraman, Evangelion, Parlavlor y claramente Godzilla. El juego posee 17 partes en las cuales los personajes intentan sobrevivir mientras titánicos combates se llevan a cabo. Este juego muestra cómo las personas comunes se ven afectados por la destrucción provocada por los Kaijus, ya sea voluntaria o involuntariamente, algo que no se mostraba en la saga hasta hace poco. Monster Puppet Show Godziban. No solamente Godziban es una serie web de marionetas financiada por Toho y producida por Atelier Koganemushi y Alfaboar. Se estrenó en el canal oficial el 9 de agosto de 2019, con 4 temporadas de 63 episodios y 14 especiales. Este show cuenta las aventuras de los 3 hermanos Godzilla-kun, Minilla y Little Godzilla, que viven en la isla Gotzi junto con gran variedad de pintorescos personajes como Anguirus, Baragon, Gorosaurus, quien estaba bastante olvidado, Ghidorah, Gigan, Desghidorah, Bagan y más, en una serie interesante solo que quizás no es para todos por el público al que apunta. Se trata de un comercial hecho por Nike, donde vemos a Gigantis realizando su rutina diaria hasta que un Charles Barkley salvaje aparece con intenciones de retarlo a un duelo. Goye acepta el duelo y ambos se enfrentan. Desgraciadamente Godzilla estaba fuera de su territorio y Charles gana sin mucho problema. El comercial termina con Barkley consolando al rey por robarle el plot armor. También hubo un cómic publicado por Dark Horse en diciembre de 1993, basado en el anuncio de Nike, en el cual también tienen un combate épico. Esto nos muestra dos cosas. Primero, que Charles Barkley canónicamente es un Kaiju, y segundo, que este mismo está al nivel de Godzilla. Es un libro ilustrado por Dave Pilkey en 1993. La historia va de cómo la ciudad de Mousopolis es devastada por una temible canina llamada Leia. Pese a los intentos del Gran Queso para detenerla, ella utilizaba su aliento apestoso para mermar a las fuerzas de defensa, pero en un movimiento decisivo el Gran Queso logra ahuyentar a la bestia con el plan maestro. Un baño de burbujas. Dicho plan tuvo excelentes resultados, pero nadie sabía que Godzilla no había hecho su última jugada, porque luego de su huida, Mousopolis fue nuevamente atacada, esta vez por cachorros. Aprovechó de mencionar a Capcom, otro libro del mismo autor en el mismo año. La historia es básicamente lo mismo que la original, solo que aquí Capcom cae luego de intentar atrapar un regalo. Definitivamente hoy revivió la literatura. El sin dudas enfrentamiento más esperado de toda la ficción. Indiscutiblemente a todos los presentes les gustaría que sucediera este choque de colosos, pero cabe mencionar que dicha pelea se llevó a cabo en vivo durante 1970. Dicho encuentro sucedió en un programa infantil donde los dioses bajaron al reino mortal para decidir quién mandará y quién servirá. Durante el Festival de los Niños de la Feria Mundial de Osaka, hubo una unión entre Toho y la Daiei para dar un gran espectáculo
espectáculo el show Kaiju. Como antesala, Godzilla se enfrentó a Gorosaurus y Gamera se enfrentó a Giaos y a Giger. Además de la aparición de Minilla, de la información que se conoce, Godzilla resultó controlado por los extraterrestres y formaría una alianza con Space Giaos. Para poner la cereza del pastel, el mismo Haruo Nakajima volvió a encarnar a Godzilla, lo cual solo hace más trágico el hecho que este evento está casi totalmente perdido, a excepción de algunas imágenes y vídeos. Cada vez estoy más convencido de que vivimos en la línea temporal errónea. Según el director de animación de Piratas del Caribe, El cofre del hombre muerto, Hal Higel, el equipo utilizó el pulpo gigante de King Kong vs Godzilla como referencia al crear los movimientos de tentáculos de The Evians y el Kraken. Sus palabras fueron las siguientes: fue difícil encontrar buenas referencias porque la mayoría de las referencias a pulpo son subacuáticas, lo cual no nos ayudó mucho. Luego, encontrábamos pequeños documentales aquí y allá donde algún biólogo marino sacaba un pulpo del agua y lo observaba. Encontré una gran referencia, principalmente sobre los tentáculos de Davy, pero también nos ayudó un poco con el Kraken. Iba conduciendo al trabajo y pensé, recuerdo que, de niño, en una de las películas de Godzilla aparecía un pulpo de verdad. Resultó ser Godzilla contra King Kong. Hay un pueblito polinesio y, en una escena, construyeron una miniatura del pueblo y soltaron un pulpo rojo enorme. Se arrastraba sobre el pueblo en miniatura, aplastándolo. Así que conseguí el DVD y se lo enseñé a todos los animadores, a los directores técnicos de las criaturas y a todo el mundo. ¿Ven cómo se estira la telaraña aquí y cómo se enrosca y se despliega el tentáculo? No es como una serpiente ni como la trompa de un elefante. Esa fue la mejor referencia que pude encontrar, porque estaba fuera del agua. También fue una excelente referencia para la textura de la piel y su viscosidad. Es un cómic antológico publicado por Takara Masa el 10 de febrero de 1990, que incluye el trabajo de 15 artistas, cada uno con sus historias originales. Dichas historias varían entre parodías humorísticas a temas oscuros. Por ejemplo está Grupo Godzilla de Tokio, donde se hace burla de las secuencias de conferencias en las películas de la Toho, la extraña historia de la isla de Odo en el periodo Genroku, la que se sitúa en 1701 donde Godzilla aparece y enfrenta a un grupo de samuráis en la susodicha isla de Odo, y el monstruo guerrero Godzilla donde los Toho Kaijus son guerreros humanoides a causa de una grieta entre las realidades de los Kaijus y los humanos, con Godzilla teniendo que terminar con esta guerra, rescatando al espíritu del árbol bestia, para cerrar la grieta y que todos vuelvan a su realidad. Esta habría sido la quinta novela de la serie de novelas para adultos de Random House escritas por Mark Serafini, pero fue cancelada por la estúpida adaptación americana, mientras Godzilla descansaba en el Pacífico, cuando una masa de tierra del tamaño de Texas apareció espontáneamente. Dicho lugar poseía un grupo de habitantes y estaba bajo el control de Baran, Manda y Batra, que posteriormente fueron expulsados por Raijin, un poderoso humanoide hecho de roca, quien era un heraldo de la tierra misma y principal causante del resurgimiento del continente perdido, quien aparte utiliza a Biollante como avatar, provocando un anormal crecimiento forestal y con la intención de exterminar a la humanidad, para lo cual Godzilla es la única esperanza de la humanidad y los habitantes del continente perdido. Este era un filme cancelado que se estrenaría en 1956. La sinopsis nos relata que el Dr. Shida construyó un robot a base y semejanza de su hija adoptiva, la cual por necesidades del guión estaba desnuda, para enviarla a destruir a Godzilla. Luego se descubre que un grupo de kaijus están abandonando la tierra hueca. La robot mata a un camaleón gigante, a un Archaeopteryx gigante y a Anguirus, porque sí, para luego mostrar ser inmune al aliento atómico y enamorar a Godzilla, para finalmente llevarlo al centro de la tierra hueca, detonando la bomba que tenía dentro, sellando la entrada, haciendo desconocido el paradero de Godzilla. Este fue de los proyectos más bizarros en esta franquicia que se tenga registro. Se me escapa cómo se les pudo ocurrir tal idea. Pobre Godzilla, normal que causará destrucción a donde sea que fuera, y ni hablar de Anguirus, normal que casi no saliera en los filmes si le iban a dar ese trato.
Es una miniserie de cómics publicada por IDW luego de la conclusión de Godzilla Oblivion, tuvo 5 números de extensión y se desarrolló del 24 de agosto al 23 de noviembre de 2016 y fue el último cómic publicado por IDW hasta 2021. El primer número se sitúa en el año 1274 durante el Japón feudal, donde el ejército mongol se había hecho con el control de Gaigan y Megalon a causa de una máquina otorgada por los Nebulans, mientras los japoneses intentando que Yamata no Orochi los ayudara terminaron llevando a la Gran G a la fiesta. El segundo va de cómo Godzilla le dio cuello a los dioses del panteón griego en tiempo récord a diferencia del fracasado de Kratos. El tercero va de cómo surgió la peste negra, y resultó que Megaguirus fue la responsable, terminó enfrentando a Mothra y acabó pereciendo. El cuarto va de que el ejército de cartagineses querían conquistar Roma, pero tuvieron la mala suerte de encontrar a Godzilla y eso nunca acaba bien. El último va de que en la prehistoria el club de los super amigos hacía de las suyas acabando con los dinosaurios como daño colateral, hasta que un Zepapu misterioso aparece. Monster X procede a darle una papeada termonuclear a todos incluido el rey, para posteriormente irse y dejar a Godzilla literalmente echando humo. Es un juego Flash creado por fans, con un roster de 74 personajes cada uno con su propio set de movimientos. La historia no es la gran cosa, solo se trata de evitar que los Xilians conquisten la Tierra por 75ª vez. Pese a parecer un juego muy básico, la verdad es que se nota que le metieron cariño a este juego, volviéndolo una experiencia muy entretenida. Es una miniserie de cómics publicada nuevamente por IDW y escrita por Cullen Bunn e ilustrada por Dave Wachter. La historia se sitúa en un paradisíaco mundo post-apocalíptico en el cual Godzilla llevó a la humanidad a un estado primitivo donde los jóvenes alaban a los kaijus. Hiroshi, su nieto Arata y su amiga Shiori son el grupo protagónico, cuando consiguen un fragmento regenerador de Biollante luego de que ésta enfrentará a Godzilla, se enteran que ella es la clave para que el mundo vuelva a florecer. Sin embargo, Godzilla no está por la labor de ayudar. Cuando está enfrentando a Mothra, quien la estaba protegiendo, los tres deciden aliarse debido a la abrupta aparición de Destoroyah. Godzilla ha sido visto como una metáfora de la energía nuclear. Las películas originales de Godzilla lo presentaban como un monstruo engendrado por las armas nucleares. En el Monsterverse, Godzilla es una fuerza de la naturaleza que restablece el equilibrio de la Tierra cuando está amenazada. Es en gran medida una alegoría del ambientalismo y el cambio climático. Algunos dicen que hacer la película de Godzilla se sintió como Kagura, que es un tipo de música y un baile sagrado dedicado a los dioses sintoístas. El objetivo era pacificar un espíritu vengador. La idea de Godzilla está inspirada en la película de 1953, The Beast from 20,000 Fathoms, que trata sobre un monstruo gigante despertado por una bomba atómica. El incidente de Daigo Fukurimaru, ocurrido en marzo de 1954, también inspiró a la película. Akiko Hirata fue un actor que participó en múltiples películas del cine de kaijus, siendo el Dr. Daisuke Serizawa el más destacable. Al ser el único hombre que mató a Godzilla, hubo la intención de que volviera a aparecer a inicios de la Heisei en The Return of Godzilla, pero enfermó gravemente y falleció el 25 de julio del 84, antes del estreno de la película, pero aún con eso se le hizo referencia en posteriores entregas. Curiosamente, junto con la era Showa, llegó y se fue. Akira Takarada fue quien encarnó a Hideto Ogata, el protagonista del primer filme. Además de aparecer en otra friolera de películas, él tenía toda la intención de aparecer en el filme de 2014, pero lastimosamente su escena acabó siendo eliminada. Además de eso, tuvo algunas apariciones en el G-Fest, pero viéndolo desde el lado positivo, logró filmar un cameo en Godzilla Battle Royale, una película enteramente hecha por fans. Por lo menos tuvo un último cameo antes de irse. Momoko Kochi
Ella interpretó a Miko Yamane, hija del Dr. Yamane y pareja de Serizawa, pese a aparecer solo en el 54 y en Godzilla vs. Destoroyah. Su segunda aparición resulta muy simbólica, pues en cuanto se percató de la existencia del microoxígeno, no quería que este saliera a la luz, porque le quitaría todo el significado al sacrificio de Daisuke, haciendo que este fuera en vano, pues recordando las palabras de Serizawa, añadir otra arma al arsenal de la humanidad era algo que no podía permitir. Takashi Shimura fue quien interpretó al Dr. Kyoei Yamane, siendo su papel uno de los más icónicos, debido a su interés en investigar a Godzilla y su extraña naturaleza. Luego, cuando pasó de la curiosidad por el monstruo a la realización de que el uso masivo de las armas nucleares que dio origen a Godzilla podría causar la aparición de otro monstruo aún peor e imparable, el cual no se podría erradicar porque desgraciadamente no vivimos en una película. Es una serie de cómics donde un Godzilla tan feo como el de Hanna-Barbera causa destrucción en los Estados Unidos, mientras el escuadrón de patéticos perdedores intentan detenerlos sin ser sodomizados en el proceso. Ni los más elaborados planes, ni la unión de los héroes, ni enviarlo a la prehistoria, ni el ataque en conjunto de aberrantes criaturas fue suficiente para detenerlo, así que viendo que ya no había nada que hacer para detener a Godzilla, tocó recurrir al arma secreta definitiva: los derechos de autor. Literalmente la única forma de mantener al Godzilla de Marvel fue darle un lavado de cara quitando toda característica de Goji y dejándolo como el monstruo genérico número 8, que fue tan insípido como se esperaría. La moraleja que nos deja esto es que los superhéroes no son algo que deba combinarse con Godzilla. Es una criatura con forma de tortuga que aparece de fondo en la isla infante en Godzilla vs. Mothra. Llamó la atención de los fans porque, a diferencia de los demás restos esqueléticos, este se mueve ligeramente, demostrando que este es el único espécimen vivo y que posee este aspecto debido a la radiación que llegó a la isla a causa de las pruebas nucleares. Lo más curioso es que durante su corta aparición es completamente ignorada por los humanos y pasa desapercibida como si solo fuera parte del escenario. Algunos rumores indican que Ghidorah representaba la amenaza de China, que recientemente había desarrollado armas nucleares cuando se creó el personaje. El director Ishiro Honda negó la conexión. Por otro lado, se dice que es simbolismo e ironía. El diablo ha venido y emitido en el Apocalipsis. Ghidorah se convierte en una alegoría satánica cuando el falso rey viene a destruir a la humanidad. También existe el paralelo de que son tres cabezas en un solo monstruo, tres seres como uno, como el concepto trinitario de Dios. En lo personal creo que si algún kaiju representa la maldad de la humanidad, sería Shodai Goji debido al trasfondo de las armas nucleares y la destrucción causada por el egoísmo y la rivalidad entre los humanos. O también podemos considerar a Destoroyah, el monstruo que creó la humanidad por su insaciable necesidad de crear armas de destrucción en su infinito deseo de tener el control ante cualquier posible amenaza que se presente, tan cruel e insensible como se esperaría. Se especula mucho sobre la primera forma de Shin Godzilla, puesto que en su dicha película solo vemos su cola y espinas dorsales. La hipótesis más probable es que se trate de una versión acuática de la segunda forma, ya sea con o sin sus patas. Originalmente la película del 2001 tendría como kaijus defensores a Varan, Anguirus y Baragon, como guardianes de cielo, mar y tierra respectivamente. Dicha idea obtuvo la aprobación del productor Shogo Tomiyama. Sin embargo, el presidente de Toho, Isao Matsuoka, pidió reemplazar a Anguirus y Varan al no ser muy populares y decidió que pusieran a Mothra y Ghidorah, lo cual es una verdadera lástima, porque era una oportunidad perfecta para usar a tres monstruos bastante menospreciados, y terminaron cambiándolos por otros más quemados. Lo único bueno de este cambio fue ver a Ghidorah como aliado, aunque es la versión más débil que ha habido, así que no es muy reconfortante. Dos datos interesantes son que, primero, originalmente Godzilla se iba a enfrentar a Kamacuras, y segundo, que las cabezas de Ghidorah están basadas en el diseño descartado de Varan.
Esta es sin duda de las capacidades más bizarras de Godzilla en toda su historia. Esta habilidad, por llamarla de alguna forma, se muestra en Godzilla vs Megalon, en el momento que Jet Jaguar y Godzilla derrotan a Megalon. Cuando este primero lo tiene sometido, el rey procede a realizar su superataque, dando un salto en dirección a Megalon. Mientras se impulsa con su cola, termina dándole una turbo patada al pobre dios ciatopiano, que ya no daba abasto y rompiendo cualquier ley de la física en el proceso. Dicho movimiento es referenciado en el sexto episodio de Godzilla y en el corto del 50 aniversario de la película, solo que aquí tiene más lógica. Esta habilidad surgió en Godzilla vs Ghidorah, donde luego de que esta última se encuentra en desventaja enfrentando a Godzilla, esta se transforma en su forma voladora para huir, pero lo que no esperaba era que Godzilla usará su aliento atómico para impulsarse y volar hacia ella, mostrando que la lógica se fue de sabático, uno de los momentos más legendarios de la saga. Hago referencia también al momento en Godzilla vs Megaguirus, donde durante la pelea final da un super salto y termina cayendo sobre ella. Esto sería lo más cercano a verlo volar, y difícilmente volveremos a ver algo así en las películas, pues estas tienen un tono más serio y realista, pero no pierdan la esperanza. Sin duda la santa trinidad de juegos de Godzilla, el primero en salir fue Godzilla Destroy All Monsters Melee en 2002. La historia cuenta que los Vordak exigen la rendición de la Tierra, ya que ellos tenían el control de todos los kaijus, pero en realidad el monstruo elegido por el jugador se enfrentará a los demás. Luego los Vordak envían a Mecha King Ghidorah como jefe final. El juego posee 12 personajes. Godzilla Save the Earth, lanzado en 2004. La historia es casi igual, pero los Vordak tienen un as bajo la manga. Space Godzilla, la historia originalmente era mucho más elaborada, y los Vordak iban a infiltrarse entre los humanos para robar células G. Este juego tiene 19 personajes. Godzilla Unleashed, lanzado en 2007, la historia empieza con una lluvia de meteoritos, terremotos y cambios climáticos en la Tierra. Unos cristales salen de la misma, lo que provoca que los kaijus ataquen distintas ciudades. Los Vordak se favorecen de esta situación para conquistar el planeta. La fuente de los cristales era Space Godzilla, quien intenta ingresar a Nueva York mediante un agujero de gusano. Este juego posee 4 facciones de kaijus y tiene 3 finales: Final Alien, Final Mutante y Final Global Defense Force. Este juego posee 27 personajes. Es el nombre de una banda hard rock y heavy metal que hizo una canción llamada Godzilla en homenaje a la saga, escrita por el guitarrista y vocalista principal Bud Dharma. Una versión de la canción compuesta por Bernd Creary e interpretada por Serj Tankian de System of a Down se incluyó en la banda sonora de la película de 2019 Godzilla King of the Monsters. Brendan Small y Gene Ogland de la banda Death Clock de la serie de Metalocalypse también contribuyeron a esta versión. Gracias a todo lo santo no he visto nada de esto, porque simplemente con ver el título y la miniatura es suficiente para saber en qué se está metiendo uno. Estos vídeos se basan en animaciones bizarras de Godzilla contra X monstruos como Kong, Mecha Godzilla, Godzilla Earth, Siren Head, etc. Y si no es eso, son otras, cosas. Creo. La verdad no quiero hablar más de esto, así que prosigamos. Es un blog que habla sobre variopintos temas como Marvel, DC, Duke Nukem, Cloverfield, Star Wars, Pacific Rim y lo que nos compete. Godzilla, tanto hablando de los 5 números de Godzilla in Hell como teniendo un enlace de descarga de toda la filmografía desde el 54 hasta el 2014, muy útil para quienes no tengan otro método para ver las películas clásicas de la saga, pero cabe mencionar que las películas están en formato RMVB, así que para verlas tendrán que descargar VLC Media Player, o por lo menos así fue en mi caso.
Alice Uncertain the Street 2 es una película japonesa hecha en 2007 dirigida por Takashi Yamazaki. Recuerden este nombre porque importará más adelante. Esta película posee una escena de una clásica destrucción de Godzilla, donde tenemos el punto de vista de los humanos, haciendo que la escena sea más impactante, finalizando con un potente rugido para darnos cuenta que dicha escena era solo un relato escrito. En esta escena se nos muestra un diseño de Godzilla muy similar al de GMK por tener ojos blancos y un aspecto regordete. Además de tener el rugido de Sila, este diseño fue evolucionando con el tiempo para volverse el que vimos en Godzilla Minus One, porque ambas películas fueron hechas por el mismo director. Probablemente cuando vieron esta escena pensaban que venía de un filme de la saga. En el póster de la versión americana de Godzilla vs. Megalon, podemos ver a ambas bestias en la cima del World Trade Center en lo que es una imagen que se debe apreciar por lo ridículo que es el creer que las torres soportaría el peso de ambos kaijus. Me imagino a la gente de esta época que se habrá comido el baiteo. Supuestamente este póster se hizo para aprovechar el estreno de la versión de King Kong 1976 que se estrenó el mismo año que Godzilla vs. Megalon en los Estados Unidos. En algunos países se le hicieron unos pósters y títulos curiosos a las películas, donde reemplazan a Godzilla o al monstruo antagonista con King Kong, el monstruo de Frankenstein o la cosa. También hay otros pósters donde no se cambia el título sino todo lo demás, como el diseño de Godzilla que en varios de estos es completamente deformado, atrofiado y mal hecho. Incluso Gamera y King Kong se vieron afectados por estos horrendos pósters. Gracias a que la calidad aún existe, estos solo los hay en la era Showa. No quiero ni pensar en los hipotéticos pósters de la era Heisei o la Millennium. Fue una guionista y directora japonesa, fue la segunda mujer en escribir el guión de una película de la saga. La primera fue Kazue Kiba. Yukiko fue quien escribió el guión de Terror of Mechagodzilla, y en 2016 escribió la breve novela Meister Titanos Counterback de la que hablaré más adelante. En el guión original, en vez de que aparezca Titanosaurus, iban a aparecer dos monstruos llamados titanes que se volvían más violentos cuando sus cuellos se enredaban. También se tenía planeado que los kaijus antagónicos aniquilaron Tokio llegando a la ciudad por la bahía y teniendo como primer objetivo el barrio Shinagawa, pero debido a problemas presupuestarios no se llevó a cabo, impidiendo que podamos ver a los kaijus hacer concha a Tokio una vez más, una verdadera lástima. Son un conjunto de escenas eliminadas del filme, una en la que Biollante llena el campo de batalla de flores, otra en donde esta última está hecha en animación tradicional. Godzilla en cambio está tumbado en el suelo. Posteriormente Biollante se acaba transformando en una rosa y se convierte en esporas. La última donde el rey de los monstruos es atacado por las plantas carnívoras. Lo interesante es que la escena está totalmente hecha en stop motion. En 1977 se estrenó una versión coloreada de Godzilla King of the Monsters dirigida por Luigi Cozzi en los cines de Italia. Esta reedición es más larga que la película original, al añadir metraje de otros múltiples filmes además de metraje de la destrucción de Hiroshima junto a fragmentos de noticieros y documentales sobre el caos provocado y los cadáveres de las víctimas. En sus propias palabras, el director disfrutó mucho todos estos metrajes con la justificación de revitalizar el filme y que sentía que estaba creando su propia versión. Fue coloreada usando espectrograma 70 que consistía en mezclar varios geles multicolores en el metraje blanco y negro. Godzilla originalmente iba a ser un pulpo gigante antes de que los realizadores se decidieran por una criatura inspirada en los dinosaurios. Tsuburaya propuso la idea del pulpo antes de que los creadores de la película de 1954 se decidieron por un kaiju parecido a un dinosaurio.
Hay tres principales escenas de las que hablar. La primera es la escena donde la tercera forma de Shin está vomitando sangre ardiendo que pincha las llantas de los autos. La segunda que muestra cómo luego del ataque de Godzilla se encuentran pedazos desprendidos con ojos y dientes, lo que está relacionado con el final original. Y la última que muestra a Shin corriendo con la cabeza al frente y se impulsaba lanzando su aliento atómico. Esta última parece un homenaje a la era Showa. Esto se ha visto en la serie de Hanna-Barbera y en la mayor parte de las referencias que se hacen al personaje. Me imagino que en el pasado los yankees, al ignorar en gran parte el trasfondo de Godzilla, pensaban que era un monstruo genérico que es de color verde, escupe fuego, carece de la capacidad de pensar y solo destruye todo lo que ve. Es como Hulk pero sin ser un perdedor. Godzilla Reborn fue la secuela de Godzilla 2000 que estuvo en desarrollo el año siguiente solo para ser cancelado. Iba a ser una producción estadounidense que tenía un presupuesto bastante bajo para los estándares, siendo 20 millones en total. Godzilla Reborn fue concebida por Michael Schlesinger, quien también escribió la versión estadounidense de Godzilla 2000. La trama iba de que Godzilla arrasa en las islas hawaianas durante una conferencia científica en Honolulu y poco a poco llega a Mauna Loa. Sin embargo, los militares logran noquear a Godzilla durante este ataque, pero descubren que su objetivo es un murciélago de lava llamado Miba que descansa en el volcán. Godzilla es revivido para enfrentarse a la amenaza. William Tsutsui, autor de Godzilla on My Mind, 50 Years of the King of Monsters, dijo que su piel o escamas se inspiraron en las cicatrices queloides de los sobrevivientes de las dos bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. En 1954, Tanaka estaba en Indonesia, haciendo arreglos para una coproducción entre Japón e Indonesia llamada Behind the Glory. Esos planes finalmente fracasaron y la película nunca se hizo. Sin embargo, el destino intervendría. El 1 de marzo de 1954, Estados Unidos detonó inesperadamente su mayor explosión nuclear, y el resto de la historia ya la conocemos. Toho realizó un concurso de historias en 1985 para la siguiente entrega de la serie Heisei, tentativamente llamada Godzilla 2, y el ganador fue Shinichiro Kobayashi, un dentista, quien creó este primer borrador de Godzilla vs. Biollante. Un científico llamado Shiragami se vuelve loco debido a la muerte de su única hija Erika, comienza a experimentar con biotecnología y es capaz de combinar con éxito el ADN de un pez con el de un mamífero para crear a Deutalios, una criatura de 50 metros que se parece a una rata. Después su creación es encontrada aterrorizando a Yokohama, atrayendo la atención de Godzilla, quien llega para enfrentarse al monstruo. Pero Godzilla rápidamente gana la partida sobre su oponente más pequeño. Con su enemigo muerto, Godzilla comienza a comer los restos de Deutalios. Mientras tanto, el Dr. Shiragami continúa con sus experimentos, esta vez logrando crear una horrible creación a la que llama Biollante. Finalmente, Godzilla aparece de nuevo y Biollante abandona el lugar, excavando bajo tierra en dirección al leviatán nuclear, emergiendo junto a su oponente. Biollante usa su savia radiactiva en aerosol sobre el rey de los monstruos, que quema gravemente a Godzilla y lo obliga a retirarse al mar. Sin embargo, Biollante es consumida por una nube de humo mientras su mutación se sale de control. Lo único que se tuvo en cuenta para el guión final fue la muerte de Erika, su padre siendo el creador de Biollante a través de su ADN, una psíquica y, en su mayor parte, el clímax. Se afirma que el director de la película original de 1954, Ishiro Honda, y el productor Tomoyuki Tanaka revelaron la inspiración real para Godzilla y su nombre, un empleado de Toho Studios. Los dos afirmaron en ocasiones separadas que había un hombre con un físico muy grande y prominente trabajando en los estudios de sonido de Toho cuando Gojira estaba en desarrollo.
Había un tipo grande, quiero decir enorme, que trabajaba en el departamento de publicidad de Toho y otros empleados decían: ese tipo es tan grande como un gorila, no, es casi tan grande como una ballena, recordó Honda. Con el tiempo, los dos se mezclaron y lo apodaron Gojira. El caso es que el libro de Rifle afirma que Tanaka se había referido al legendario hombre como un ayudante de escena, no como un publicista. Además, estas anécdotas eran el único registro de la existencia de este hombre durante décadas. No había sido identificado ni por su nombre ni por su rostro, y teniendo en cuenta lo bien documentada que estaba la producción de Gojira, parece extraño que este misterioso empleado nunca haya sido localizado. Supongo que el hombre fue ideado después de conversaciones muy cuidadosas entre el señor Tanaka, el señor Tsuburaya y mi marido, contó Kimi Honda, la viuda del director. A los chicos de detrás del escenario de Toho les encantaba bromear con historias fantásticas, pero esa no me la creo. La más frecuentemente nombrada de varias escenas propuestas, no filmadas o descartadas, involucra la primera aparición icónica de Godzilla vista sobre las colinas de la isla Odo. La escena filmada originalmente mostraba a Godzilla con una vaca en la boca mientras se la comía. Si bien la escena fue efectiva para crear terror, trajo a la mente demasiadas preguntas sobre el tamaño relativo de Godzilla, la principal de ellas: ¿cómo podría la vaca ser visible si Godzilla tuviera el tamaño y la amenaza que deseaban transmitir? Temían que, en la mente de la audiencia, o la vaca era de un tamaño inusualmente grande, o Godzilla simplemente era más pequeño. Dado que la continuidad y la suspensión de la incredulidad son inversamente importantes a lo fantástica que era la premisa para el equipo, la escena de la vaca terminó siendo cortada, y la escena solo mostraba a Godzilla levantándose y rugiendo, aunque esta escena sigue siendo icónica para los fanáticos. Mantener a la vaca también podría haber hecho que Godzilla bajara a un nivel de la fuerza de la naturaleza, como lo retrató esta primera película, convirtiéndolo simplemente en una bestia hambrienta. En la novelización de la película, estrenada recientemente en inglés, se incluyó la escena de la vaca, ya que, como muchas novelizaciones, probablemente incluía ideas destinadas a un borrador anterior. Dado que la novela de texto carecía de todas las imágenes, las preocupaciones sobre la perspectiva, el tamaño y la amenaza transmitida obviamente se redujeron considerablemente. También se dijo que una desafortunada joven fue devorada en la novela, pero esto habría generado preocupaciones aún mayores sobre el tamaño, además de probablemente ser demasiado gráfico para la época, y se desconoce si siquiera se consideró para filmar. Es el planeta natal de los Xiliens. Es el escenario principal de la batalla espacial entre Rodan, Godzilla y King Ghidorah en The Invasion of Astro Monster. El planeta X es el primer lugar fuera de la Tierra que se muestra que visitan los Kaijus, y es hasta el día de hoy el único lugar extraterrestre que Godzilla ha visitado en alguna de las películas. También es el lugar donde Godzilla realiza su famosa danza de la victoria después de derrotar a King Ghidorah. Según las mediciones de Glenn, el planeta X tiene una atmósfera con 1/10 parte de la presión atmosférica de la Tierra y una atracción gravitatoria de 1/3 de la gravedad de la Tierra. A pesar de eso, Godzilla y Rodan parecen caminar, saltar y volar como lo harían normalmente en la Tierra. También puede poseer oxígeno y dióxido de carbono, ya que los Xiliens y los Kaijus se muestran respirando en la superficie del planeta. Sin embargo, los astronautas todavía usaban trajes espaciales con cascos en la superficie del planeta, mientras que los Xiliens y los Kaijus pueden no necesariamente requerir oxígeno para respirar, por lo que no es seguro si el planeta X posee o no oxígeno o dióxido de carbono en su atmósfera. Ya sea en películas o fuera de estas, los kaijus de la saga de Godzilla cuentan con algunas habilidades inusuales, de las cuales desconocíamos de su existencia. Por poner un ejemplo, Anguirus posee habilidades como picos de energía, Thunderball, disco giratorio, rugido ultrasónico, luz incandescente, veneno, visión infrarroja y bolas de fuego, y como curiosidad también posee 5 cerebros. En el caso de Mothra esta cuenta con vigas de antena, rayos de ojos, explosiones
explosión de aguijón y grito por la paz, Rodan posee aliento de viento, revitalización, niebla radioactiva y rayo de calor radioactiva, y King Ghidorah tiene las capacidades más raras como cuellos constructivos, barreras, pernos eléctricos, cúpula, espíritu, dilatación del tiempo, mordida de sifón, poderes magnéticos, invisibilidad, gas venenoso, bioradar, cerebros adicionales y formulario de clase S, entre muchas otras que no mencionaré para no alargar el video. La paradoja de la predestinación es la mejor explicación de la película. Emi dice que en su futuro, Godzilla nunca volvió a resucitar después de luchar contra Biollante. En cambio, Godzilla fue mantenido en una especie de éxtasis permanente por las bacterias antinucleares. Entonces la línea de tiempo cambió debido a las acciones de los Futurians. Y piénsenlo, si la línea de tiempo no hubiera cambiado, los Futurians sabrían que Godzilla luchó y derrotó a King Ghidorah en 1991, y deberían haberse dado cuenta de que su plan estaba condenado al fracaso en el momento en que vieron en qué se convirtieron los Dorat. Al menos uno pensaría que lo comentarían. Una línea de diálogo como, con nosotros controlando a King Ghidorah, seguramente ganará esta vez. Habría funcionado, pero no hay nada que indique que los Futurians alguna vez se den cuenta de que están repitiendo la historia en lugar de reescribirla. Después de todos estos años, todavía no sé si pretendían la paradoja de la predestinación. Explica por qué todos los personajes todavía recuerdan a Godzilla y por qué las acciones pasadas de Godzilla siguen siendo parte de la línea de tiempo. Y, sin embargo, los personajes inicialmente aceptan que Godzilla ha sido borrado de la historia y nadie dice, oye, espera un momento, porque todos todavía lo recordamos y porque las personas que murieron en 1984 y 1989 siguen muertas. Es posible que los realizadores nunca pensaran en eso. El Godzillasaurus es la forma original del rey en la era Heisei y antes de ser irradiado por las bombas de hidrógeno, tuvo su debut en la antes mencionada Godzilla vs. King Ghidorah. Según el artista conceptual Shinji Nishikawa, originalmente se tenía planeado que fuera un Tyrannosaurus común y silvestre que mutaría, pero no podía aceptar esa idea, así que luego se le ocurrió crear al Godzillasaurus. Un borrador inicial de Godzilla vs. Mechagodzilla 2 requería una secuencia de apertura ambientada en el periodo Cretácico que presentaba una batalla entre un Godzillasaurus y un Pteranodon, presagiando el eventual encuentro de Godzilla y Rodan. Según el guionista Wataru Mimura, esta escena finalmente fue eliminada de la película por razones presupuestarias. Al igual que muchos otros monstruos de la era Heisei, el rugido del Godzillasaurus fue reutilizado de otros kaijus. Rodan, extremadamente ralentizado, y Gamera, ligeramente acelerado, cuando grita de agonía. Sin mencionar que son una especie parásito al poner sus huevos en nidos ajenos tal y como le pasó a Faller Rodan. Eso sería todos los datos del Godzillasaurus, si ignoramos su ideología política durante la guerra. En la saga se nos han presentado gran variedad de especies extraterrestres, comenzando con los más desaprovechados. Los Millennials que aparecieron en Godzilla 2000, los aliens de la nebulosa del cazador M, de Godzilla vs. Gigan, los aliens de la tercera luna del agujero negro, o simplemente Simians, de los dos filmes de Mechagodzilla, los Kilaaks, de Destroy All Monsters y por último están los Xilians, de Invasion of Astro Monster y Final Wars. También podría mencionar a los Vortak, que aparecen en la trilogía Pipework, los Venusianos que aparecen en Ghidorah de Three-Headed Monster, los Trilopods de Rulers of Earth, los Action de Godzilla la serie, los Diani de los cómics de Dark Horse, los Opiogan de Godzilla Rival vs. Space Godzilla de IDW, los Exif, que son puta mierda, y los Vilusaludo que no lo son tanto, los Garogas y por último hago referencia a los Yatopians, que si bien no son extraterrestres son la antítesis de estos.
El característico ataque de King Ghidorah es más poderoso de lo que se cree. Los rayos gravitacionales que emite de su boca son un arma mortal más allá de la imaginación, que destruye la gravedad de sus oponentes y destruye todo lo que hay en la Tierra en pedazos. Son aproximadamente iguales en potencia al aliento atómico de Godzilla y son capaces de causar explosiones a gran escala. Se trata de una versión perturbadora de Godzilla inspirada en Shin de la mano del artista Metal Neck, quien tenía planeado crear una versión relativamente realista y morbosa de Godzilla explotando el factor de sus mutaciones por la radiación. Empezó haciendo ilustraciones de este Godzilla y de los demás kaijus, para posteriormente crear su propia historia, la cual no contaré para no hacer spoilers. Lo único que diré es que me pareció curioso que fuera el Dr. Serizawa quien creó a este Godzilla. Ya del resto se enterarán ustedes. Es un concepto interesante usar a una de las mejores versiones pero dándole un giro total, sobre todo porque es una forma de imaginar lo que no pudimos ver en una secuela de Shin Godzilla. También conocida por los títulos Godzilla vs. The Atla 2D Max y Godzilla 3D 2D Max durante diferentes etapas de producción, es una película IMAX 3D que no se realizó y que estuvo en desarrollo entre 2003 y 2009. El director de Godzilla vs. Ghidorah, Yoshimitsu Banno, fue la fuerza impulsora detrás del proyecto, planeando dirigir y producir la película con su compañía Advanced Audiovisual Productions. Junto con los productores Brian Rogers y Kenji Okuira, la trama va de cómo un grupo de langostas llamado The Atla llegan a la Tierra en un meteorito y se dirigen al Amazonas transformándose en hongos mortales, consumiendo el bosque y esparciéndose por Dinamarca y las Bahamas. En ese momento el gran gecko gris aparece y ataca a The Atla. Este se transforma en su forma de kaiju, pero al no ser rival del aliento atómico se escapa. Luego de un combate de relleno en Florida, ambos llegan a Nueva York para poner punto final al asunto. The Atla se vuelve de un tamaño colosal y da un ataque mortal a Godzilla. Utilizando el apoyo de los niños del mundo, este logra arrancarle los ojos a The Atla y este último, al tenerla bien adentro, huye como buen cobarde, terminando la película con el rey yendo a dormir y guiñándole el ojo al espectador. Esta colaboración se dio en el 2016 para promover la entrega de Shin Godzilla. Godzilla vs. Evangelion de Real 4D fue una atracción temporal que se realizó en el parque temático de Universal en Japón. En la atracción, los visitantes asumen el papel de un equipo de observación que expectan la abrupta aparición de la encarnación de Dios, y como es obvio, ante la aparición de un monstruo cuyas intenciones desconocen y que podría ser un aliado o neutral, Nerf envía a los Evas para erradicarlo. Malditos estereotipos. Entonces toma lugar la batalla entre Shin y los Evas, pero cuando parece que se calman las aguas, aparece el admin con un diseño totalmente pretencioso como es costumbre, y llega para hacer la fiesta interesante. Después del viaje, los invitados pudieron comprar más productos de Godzilla vs. Evangelion en la tienda de regalos de la atracción. Godzilla Singular Point está lejos de ser una experiencia perfecta. Si bien los primeros 5 episodios te atrapan con su animación estelar y su misterio ancestral único, pronto se ven eclipsados por más jerga tecnológica. Ahora bien, esto por sí solo no sería tan malo, pero el problema es que las ideas de alto concepto nunca se explican con una simple metáfora. Tampoco ayuda que cada uno de los personajes de Godzilla Singular Point sean inteligentes. Puede sonar tonto, pero que todos los personajes entiendan lo que dicen los genios al pie de la letra es frustrante cuando, como público, nos sentimos bastante estúpidos. Esta fue la única vez en una producción de Godzilla que sentí la necesidad de volver a verla, no porque fuera tan buena, sino simplemente porque no entendía toda la ciencia que me arrojaban. Y honestamente, incluso después de verla por segunda vez, todavía me siento confundido. Volviendo un poco al pasado, otro problema que tuve con Godzilla Singular Point fueron sus personajes planos. Debido al estilo de película de desastres, con un elenco de cientos de personas, realmente no hay tiempo para explorar a ninguna de las personas que el anime nos presenta.
Mei Kamino y Yun Arikawa son dos de los personajes más aburridos que he conocido en un anime, no porque no hagan nada, sino porque son esclavos del guión, que constantemente quiere que hablen de los kaijus en lugar de lidiar con ellos. Y nuevamente, debido a toda la jerga técnica, incluso cuando hablan de los kaijus, no puedo entenderlos. Tal vez por eso me sentí tan atraído por Goro Otaki, el anciano excéntrico que solo quiere derrotar a los kaijus y no le importa de dónde vienen ni por qué. Fue propuesta por el veterano de la serie Shinichi Sekizawa para revivir la franquicia Godzilla después de su pausa de varios años tras el lanzamiento de Terror of Mechagodzilla en 1975. La película fue propuesta a fines de la década de 1970 y pasó por numerosos borradores y revisiones de la historia antes de finalmente ser descartada, y la serie Godzilla finalmente revivió en The Return of Godzilla de 1984. Algunos elementos y conceptos de Godzilla Legend de Asuka Fortress pueden haber sido reciclados para la película Gunhead de 1989. En el año 2000, Godzilla ha sido sedado con éxito en las profundidades de la fosa de Japón por medio de una frecuencia especial. Mientras tanto, el científico Dr. Yasuto Ito ha inventado y construido una nueva superarma llamada Asuka Fortress, o Big Boy en borradores posteriores. Una supercomputadora robótica montañosa construida para defender a Japón contra todas las amenazas. El primer ministro de Japón tiene la intención de utilizar el robot gigante para imponer la paz mundial bajo la bandera de la Liga Unicom por la Paz Mundial, pero en cambio, tanto él como su gabinete terminan convirtiéndose en las primeras víctimas de Asuka Fortress cuando ésta obtiene la independencia con el objetivo de exterminar toda otra vida en la Tierra. Al darse cuenta de lo desesperada que se ha vuelto la situación, un grupo de técnicos informáticos y científicos, que ayudaron a construir la fortaleza, liderados por un hombre llamado Son of Heaven, liberan a Godzilla de su prisión submarina para luchar contra la superarma rebelde. Asuka Fortress reconoce a Godzilla como el único ser capaz de destruirla y construye y envía varios secuaces robóticos para asesinar al rey de los monstruos. Godzilla finalmente se abre camino hacia Asuka Fortress, pero la máquina resulta demasiado poderosa para que él la derrote, hasta que Son of Heaven y sus amigos se infiltran en la fortaleza y la cierran desde adentro. Con Asuka Fortress desactivada y los héroes humanos fuera de peligro, Godzilla destruye al inmóvil gigante mecánico. Es un simulador de movimiento de teatro volador ubicado en el parque de diversiones Seibuen en Tokorozawa, Saitama, Japón. Hasta 70 invitados se sitúan en el centro de una batalla entre Godzilla y King Ghidorah. Escrita y dirigida por Takashi Yamazaki, la película animada en 3D de 5 minutos fue creada por la empresa de efectos visuales Shirogumi en asociación con Shoichiro Tsuno de Katana Marketing and Entertainment Co. La atracción inicial se inauguró el 19 de mayo de 2021, junto con la gran reapertura de Seibuen. El 22 de abril de 2023, se lanzó una nueva versión con efectos de simulador mejorados, titulada Godzilla The Ride Unlimited Ver. La trama es simple. Ghidorah aparece, pelea con Rodan, lo papea, aparece Godzilla, lo oblitera, ruge, fin. Es un kaiju que aparece en la película animada de 2019 Shinkalion The Movie, una continuación de la serie de televisión de 2018-2019 Shinkansen Enkei Robo Shinkalion de Animation. Es la tercera encarnación de Godzilla que aparece en un largometraje animado, después de Godzilla Philius y Godzilla Earth. Una gran cantidad de partículas brillantes transportan a Snow Godzilla a una tierra defendida por Shinkalions, robots gigantes que pueden transformarse en trenes bala. Los trabajadores de la construcción descubren las partículas dentro del túnel Kombu en el sur de Hokkaido poco antes de que emerja el monstruo. Se da a entender que Godzilla es un personaje ficticio del universo Shinkalion, ya que numerosos miembros del Instituto de Ultraevolución Shinkansen lo reconocen al instante. Sus orígenes en su propia dimensión son inexplorados. En
la película del 2001 hay una escena en la que debido a las apariciones de Godzilla los humanos se cuestionan si se trata de la misma criatura que atacó Nueva York en el 98, pero rápidamente se dan cuenta que no es el caso. Esto hizo que los fans se cuestionen si el filme americano pertenece a la saga original, lo cual no es el caso, debido a que algunos filmes tienen su propia continuidad, implicando así que su susodicho filme solo existe en la misma continuidad de GMK, como verán de inmediato, o lo más probable es que se trate de una simple referencia. Cada era posee una continuidad, aunque la gran mayoría comienzan con los sucesos del 54, así que vamos a obviar ese detalle. La era Showa tiene en su continuidad todos los filmes hasta el 75, agregando las películas en solitario de Rodan, Varan y Mothra, además de Atragon, Frankenstein vs. Baragon, La Guerra de las Gargantuas, King Kong Escapes y Zone Fighter. La era Heisei tiene todos los filmes de seguido, mencionando aparte que los últimos 5 filmes de esta era transcurren un año después de su estreno a causa de los sucesos de Godzilla vs. King Ghidorah. Pese a lo que mucha gente piensa, Godzilla 2000 y vs. Megaguirus no comparten continuidad. Como comenté anteriormente, la mención a Sila en GMK es solo un guiño. La Kiryu Saga comparte continuidad con el 54 y con cada filme de Toho ajeno a Godzilla, agregando el filme de Space Amoeba. Final Wars es única en su continuidad, que si bien se mencionan eventos del 54, no está relacionada con ningún otro filme. Mencionaría la continuidad del Monsterverse, pero me va a dar sueño, así que solo diré que las películas y cómics comparten continuidad con algunas excepciones. Shin Godzilla es igualmente única. Por desgracia, la trilogía anime y las novelas comparten continuidad. Los cortometrajes de Godzilla Fest coexisten, a excepción del de Gigan Rex y Megalon, que solo existen el uno para el otro, y Main Swan es única por ahora. Como sucedió en la era Heisei, eventualmente llegará el momento en que Showa Goji pase la estafeta a su hijo Minilla para ser el nuevo rey, pues tarde o temprano Godzilla envejecerá y no podrá enfrentarse a las futuras amenazas, y hablando de lo cual, probablemente la estancia de Minilla como nuevo monarca sea relativamente pacífica. Piénsenlo un momento. Megalon, derrotado; Ghidorah, derrotada; Titanosaurus, derrotado; Mechagodzilla, Gaia y Ghidorah no volverán a representar una amenaza, ya no quedan casi enemigos a excepción de los Kilax y los Xiliens. Sin embargo, los humanos, al poseer tecnología de estos, serían más fáciles de neutralizar. El único peligro que podría atacar a la Tierra es uno que mencionaré más adelante, y solo sería un caso hipotético. No es sorpresa para nadie que no todos los kaijus reciben el mismo buen trato. Varan ha tenido un historial interesante y bastante trágico. En Destroy All Monsters, Varan iba a enfrentar al Rey del Terror junto a Rodan, pero a causa del deterioro del traje esto no se pudo concretar. Originalmente en la 12ª película, Varan junto con Rodan se unirían a Godzilla para derrotar a Ghidorah, Gigan y el dragón alienígena llamado Mogu, pero lo descartaron junto con Rodan. También está el guión original de GMK. Por último, la mayor decepción sucedió en el 95, pues el dragón de membrana alada iba a ser el último rival de Godzilla en la era Heisei. Quizá pienses que no sería la gran cosa, pero un importante detalle y es que Varan sería un heraldo del apocalipsis, que surgía para destruir el mundo en 1999, lo cual sonaba exquisito. Aquí no había razón para desecharlo. Solo pensar en Godzilla enfrentándose a un jinete del fin de los tiempos era una idea extremadamente buena. Según la descripción, Wikizilla.org es la enciclopedia de Godzilla, teniendo información de los demás kaijus de la saga, los trajes, líneas de juguetes, actores, videojuegos, cómics, películas, series, etc., sin mencionar a otras sagas como King Kong, Gamera y Ultraman, incluso con un canal de YouTube donde se explayan más sobre datos de múltiples kaijus. La verdad es una página bastante completa y una buena fuente de información para los fanáticos más curiosos. Es una serie de televisión japonesa de Godzilla dirigida por Shun Mizutani y escrita por Takahiko Masuda y Kensei Namji.
Financiada por Toho y producida por Tsuburaya Eizo, se emitió durante 2 temporadas en Televisión Tokio del 6 de octubre de 1997 al 30 de septiembre de 1998, con un total de 256 episodios de 3 minutos. En el año 2097, la mayoría de los monstruos del mundo han sido acorralados y viven en una isla del Pacífico Sur bautizada como Isla Godzilla. Los kaiju se mantienen contentos en su hogar isleño, y son monitoreados desde la base G-Guard en el centro de la isla. Allí, el comandante Beisuke Hinguji vigila y monitorea a los monstruos día tras día, con solo el robot esférico Lucas a su lado. Sin embargo, la monotonía del trabajo y de la vida de los monstruos llega a un abrupto final, cuando un gigantesco Oni llega a la Tierra. En su interior se encuentra la Xilien Sagret, quien, bajo el mando de su líder, el emperador gigante oscuro, está obsesionada con apoderarse del planeta, empezando por la isla Godzilla. Sin embargo, cuando su nave comienza a atacar la isla, llega una nave más pequeña y defiende la isla, los kaijus y la base. Mientras el comandante y Lucas se rascan la cabeza, perplejos por este nuevo giro de los acontecimientos, una joven aparece de repente en la base. Se presenta como Torema y dice que ha venido a ayudar a defender la isla del ataque de Sagret. Sin embargo, los 3 héroes tienen un largo camino por delante, ya que los malvados Xiliens tienen un ejército completo de monstruos a su disposición, y más de una sorpresa para empezar. Dependerá del comandante, su hija Misato, Torema, Lucas y la horda de monstruos que viven en la isla Godzilla, defender su hogar y el mundo de la invasión entrante. La serie es mejor conocida por su uso casi exclusivo de figuras de acción de Bandai para representar al elenco de monstruos y su puñado de variantes kaiju originales. Las nuevas adiciones al Godzillaverso fueron el Death Jaguar médico y bombero, Hyper Mecha King Ghidorah, Neo Ghidorah y Mechagodzilla haitiano. Esta es sin dudas la pieza sonora más popular del filme. Esto se debe porque además de ser muy buena, también están las múltiples interpretaciones del significado que le dan a esta. Para dejarlo de lado de inmediato, esta canción describe la perspectiva de Godzilla sobre sus acciones tomadas en la película. Y al mirar las primeras palabras de la canción podemos ver eso. Si muero en este mundo, ¿quién sabrá algo de mí? Estoy perdido, nadie lo sabe, no queda rastro de mi anhelo. Este es Godzilla contemplando si alguien recordará y reconocerá su verdadera situación. Si realmente muere, será recordado simplemente como un monstruo arrasador sin conciencia. Cuando verdaderamente es un animal perdido en un mundo extraño y hostil. Sufre constantemente ser transformado en una abominación grotesca. Godzilla no pidió ser un monstruo, simplemente quiere regresar al fondo del océano. Es una serie que parodia la franquicia y satiriza a las fanseries de Godzilla que se encuentran en YouTube. En esta serie, Godzilla y sus Monster Island Buddies se meten en situaciones absurdas o relacionadas con adultos. El creador de la serie ha descrito la serie como una en la que toma sus juguetes de Godzilla y los hace hacer cosas absurdas. La serie también satiriza la forma en que la mayoría de las fanseries de Godzilla en YouTube se realizan, utilizando efectos baratos de forma intencional. Se encuentra en un canal homónimo que también se dedica a realizar reviews de los filmes, videojuegos, figuras, libros y demás artículos relacionados con el Godzilla-verso. Hay una escena en Godzilla vs Mechagodzilla en la que el líder de los Simians menciona en un momento: ese Caesar podría despertar a otros monstruos también. Lo cual no tiene nada de extraño hasta cierto punto, sin embargo en el doblaje inglés la línea cambia. Estaríamos en problemas si King Caesar trae otros monstruos a la vida. Lo cual genera más dudas aún y en ningún momento se vuelve a mencionar nada al respecto, dejando estos poderes de resurrección como un total misterio. Tras el mediocre desempeño en taquilla de Godzilla vs. Biollante en 1989, Toho planeó que su próxima película de Godzilla fuera lo más rentable posible. Por esta razón, eligieron rehacer su película más exitosa, King Kong vs. Godzilla, bajo el título Godzilla vs. King Kong.
Los detalles de la trama son en su mayoría desconocidos. Sin embargo, según una entrevista con el diseñador Shinji Nishikawa, King Kong se habría enamorado de una científica humana, quien luego lo convertiría en un cyborg, una idea vagamente reempaquetada y utilizada en Godzilla vs. King Ghidorah. Sin embargo, Turner Entertainment, por entonces propietario de los derechos de autor del King Kong original, se acercó a Toho y exigió regalías por el uso del personaje. Toho, que no estaba dispuesta a pagar por los derechos de Kong, decidió en cambio revivir al oponente más popular de Godzilla, King Ghidorah, para la película Godzilla vs. King Ghidorah. Toho consideró más tarde varios proyectos que enfrentaban a Godzilla contra Mechanicon, el doppelganger mecánico de King Kong Escapes, pero descubrió que incluso usar la imagen de Kong sería difícil. Esto también los llevó a revivir a Mechagodzilla. Anguirus, llamado Anguilas, es jugable en la versión japonesa de Godzilla, Monster of Monsters. A través de códigos de trucos, sin embargo, no tiene ningún ataque más allá de un paseo destructivo. Al examinar la codificación y los datos de sprites del juego, se ha descubierto a Rodan, quien posee una pieza de tablero en ambas versiones, mientras que existen sprites para él en la codificación del juego. Se puede ver un sprite sin usar para la etapa de vuelo de Ghidorah en los créditos finales del juego. Además, un sprite de la etapa larvaria de Mothra fue revelado en un número de Fan Road en octubre de 1988. Baragon estaba planeado para ser un kaiju exclusivo en la versión para PlayStation 2 de Destroy All Monsters Melee, pero fue descartado junto con esa versión del juego. Según el desarrollador Simon Strange, Baragon estaba alrededor del 70% completo cuando fue descartado, con archivos de audio y el aliento de fuego de Baragon que permanecían en los archivos del juego. Baragon aparecería en los siguientes títulos de Godzilla de Pipeworks. Se habló del Godzilla original para incluirlo en el juego, pero nunca se consideró seriamente. Un rumor de larga data afirmaba que lo habían descartado porque ya había dos Godzillas en el juego. Sin embargo, este no fue el caso, este Godzilla finalmente apareció en la versión de Wii de Godzilla Unleashed. Atari pidió incluir a Jet Jaguar en el juego, pero Toho denegó la petición. Jet Jaguar aparecería en las secuelas del juego. Y la lista sigue y sigue.